Qué lindo verles en casa hoy. Los que están por primera vez en Catedral de Fe, sean muy bienvenidos. Quiere Dios que no sea la última vez que usted esté con nosotros. Los que hace días no veíamos, pues qué alegría también que hoy esté en casa. Y los que están por las redes sociales, nuestro saludo sincero. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Nehemías, en el capítulo número 3. Nehemías en el capítulo número 3. Amén. Nehemías en el capítulo 3. Hoy estaré ministrando la tercera parte del tema paz y confianza en medio del proceso, con la certeza de que si el proceso es de Dios, sí transforma. Vamos a ver lo que hemos venido hablando muchas semanas atrás, cómo Dios nos procesa, pero si este proceso, el cual nosotros estamos atravesando, eventualmente hemos atravesado, viene de Dios, tiene que transformar nuestras vidas. Tiene que permitirnos en nosotros un salto de calidad. Amén. ¿Tiene ahí? Nehemías capítulo 3. ¿Lo tienen? Hola. ¿Están? Ok. Antes hacemos nuestra proclama de la palabra del Señor. Digamos juntos: Dios ha dispuesto este tiempo. No, esto no está funcionando. Así como estamos, bueno, no llegamos ni al cielo la boca. Lo decimos con todo el corazón, amén, con convicción. Digamos: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel, es recta, es pura, es verdad. Es más deseable que el oro refinado, es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, toda la tierra. Y confesamos nuestro amor por su palabra. Dice: me alegro en tu palabra. Hermoso, así me gusta. Nehemías capítulo 3, verso 16. El proceso es de Dios, sí transforma. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, que es otro diferente al que escribe el libro, otro Nehemías. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta, ¿dónde? La casa de los valientes. Por cierto, este texto es el que dio origen al nombre de nuestro ministerio juvenil, Casa de Valientes. ¿Y hasta dónde dice construyó, reconstruyó? La casa de los valientes. Tome su asiento, por favor. Este año hemos venido trabajando sobre la convicción bíblica de que Dios nos responderá con tremendas cosas. Hay que darle un toquecito al micrófono, no sé si es un poquito más debajo. Decía entonces que hemos venido conversando sobre la certeza bíblica de que Dios nos responderá con tremendas cosas, como dice la Escritura. Y esto lo hemos entendido, lo hemos procesado como el hecho de que Dios nos sorprenderá. Y yo no sé si en lo que va de esta mitad de año, 6 meses y ya empezando el segundo semestre, yo no sé si usted ha visto la gloria a Dios, Dios le ha sorprendido. Yo sí he visto a Dios actuando en muchísimas cosas a nuestro favor, pero sé que vendrán mucho más sorpresas de parte de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Y más aún cuando menos y en la forma en que jamás imaginamos. Dios actuará, Dios lo hará, Dios operará. Ahora yo quiero saber si hay gente que tiene fe
en que Dios le va a responder con tremendas cosas y que Dios le va a sorprender con tremendas cosas, como dice nuestro salmo lema de este año. A propósito de la cual en las últimas semanas he venido hablándoles del rey David, un joven, por cierto, que fue sorprendido por Dios al haber sido ungido como futuro rey de Israel. Cuando David menos se lo imaginaba y nadie en su familia, ni siquiera su padre, le veía potencial o perfil para ocupar ese cargo, pues Dios llega a su casa por medio del profeta Samuel y le sorprende con el llamado más importante quizá que cualquier ciudadano pueda recibir, como es ocupar la más alta magistratura, en este caso la de rey, y fue ungido precisamente en tal condición. Y hemos visto que a pesar de esa gran noticia y de esa promesa divina, lo que le vino a su vida fue exactamente lo contrario, es decir, que seguramente habría sido mejor para David no tener una promesa de ese tamaño, pues en razón de esa promesa de haber sido ungido para ocupar el trono, para ser rey, a propósito de esa promesa, le vino la más encarnizada persecución guiada por el propio rey que estaba reinando en ese momento, Saúl, quien a toda costa procuró su muerte. Entonces él recibe una dirección de Dios, recibe un propósito de Dios, recibe una promesa de Dios, recibe una unción de parte de Dios, y en lugar de levantársele bendición, parece que lo que se le levanta es maldición, representada en una terrible persecución de alguien que quería verlo 2,15 metros, es decir, bajo tierra, quería verlo muerto. Ahora, ¿quién podría imaginar que después de una gran promesa de Dios solo vinieran conflictos y solo vinieran problemas? Parece contradictorio, ¿no es cierto? Si Dios me dio una palabra, yo espero que la palabra de Dios se cumpla en los términos que Dios me dijo. Pero cuando Dios me da una palabra y parece que todo el mundo se levanta en contra de aquello, diera la impresión entonces como que Dios no habló. Digo, ¿acaso era Dios mentiroso o masoquista para dar una promesa y luego gozarse divertidamente, como piensan algunos, viendo cómo el prometido le seguirían 1000 calamidades? Porque eso fue lo que le vino a David. Recibe la unción de rey. En el entonces la unción de rey, saben ustedes, los cuernos de los animales, como los corderos, se usaban no solo como trompetas, sino se usaban también como recipientes en los que se les depositaba aceite, y esos recipientes a manera de cuernos se utilizaban para ungir a las personas y se regaban sobre la cabeza de la gente. Ese era el proceso de unción, y David había sido ungido de esa manera. Entonces, a pesar de haber sido ungido como rey, y consecuentemente uno imaginaría que si ahora es el príncipe que está en línea de ocupar el trono, ¿dónde tendría que vivir? ¿Dónde tendría que estar? Por supuesto en el palacio. Pero en lugar de venirle las bendiciones prometidas por Dios a través del profeta Samuel, lo que le vienen son calamidades. Es extraño que después de una gran promesa, o simultánea y concomitantemente con un llamado, tengamos que pasar por situaciones o por aros difíciles, habiendo recibido una gran promesa, habiendo recibido un gran llamado, que tengamos exactamente que ver lo contrario a lo que se nos ha prometido. ¿Acaso necesitaba David, recién ungido príncipe, camino al trono, ser tratado por Dios? Ser exprimido como se exprime una uva para sacar el jugo, para sacar el vino, ser exprimido como se exprime una aceituna para sacar el aceite. ¿Acaso necesitaba ser procesado de esa manera para cumplir debidamente el propósito encomendado por Dios? ¿Saben ustedes cómo se hacía el vino antes, verdad? Lo ponían en algo que llamaban lagar. ¿Y qué pasaba? A bailar zapateado, ¿eh? Por eso el juguito de uva, el vino sabía tan rico, con yuyos y con todo.
y las aceitunas se ponían en una especie de piedras de molino. Y si era gran cantidad, aquellas piedras eran movidas por un animal de carga, un burro, para estriparlas y sacar todo. Aunque habían también molinos domésticos, piedras de 2-3 kilos, en donde las amas de casa podían también hacerle así a la aceituna y sacar el aceitito de oliva. ¿Cuánto le gusta el aceitito de oliva, verdad? ¿Acaso requería David, como dije, príncipe camino al trono, ser procesado de esa manera para cumplir el propósito de Dios? Vimos semanas atrás cómo en medio de ese torbellino de incertidumbres, de carencias, de persecuciones y de huidas, David escribió dos de los salmos más sobresalientes de todo el Salterio. Y analizamos la semana anterior y hace 3 semanas atrás tanto el Salmo 34 la semana anterior como el Salmo 57 hace 3 semanas atrás, por medio de los cuales en esos 2 salmos que escribió en ese proceso y encerrado en una cueva en la cual nos vamos a sumergir hoy, David escribió esos 2 salmos donde nos enseña a confiar en el cuidado de Dios y también nos enseña sobre la actitud que debemos desarrollar ante Dios y ante la vida cuando las circunstancias nos aprietan. Diera la impresión que si él no estuviera siendo procesado de la manera en que fue procesado, esos 2 salmos no hubieran visto la luz. Como diera la impresión que si Dios no nos procesa a nosotros como Él acostumbra a procesarnos, no seríamos lo que hoy somos y no tendríamos la inteligencia o siquiera la sabiduría que tenemos hoy después de los procesos que Dios nos ha permitido atravesar. Permítanme desarrollar mi tema. Cuando David huía de Saúl luego de abandonar la tierra de Aquis, rey de Gad en Filistea, ¿se acuerdan ustedes qué tuvo que hacer David? Cuando Saúl lo perseguía, se fue a tierra a los filisteos, donde el rey Aquis, ¿y qué hacía? ¿Alguien se acuerda qué hacía? Se hizo pasar como un loco, como un tonto, ¿y qué más? ¿Qué pasaba por su barba? Le echaban ungüento, perfume, no, le caían las babas. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Que ahí nació estas pañuelos verdes. ¿Qué hacía David? Hacía grafitis, pintaban las paredes, recuerdan ustedes, vimos todo eso, se hizo como loco. Y el rey de Gad dijo, ya tengo suficientes locos en el reino para que me traigan este demente. Pues pasado esa circunstancia, David llegó a esconderse a un lugar, mismo que luego se convertiría en su cuartel de mando y en una especie de escuela de formación y de transformación del alma y del carácter, no solamente para él, sino para todas las personas que fueron acercándosele. Ese lugar se conocería como la cueva de Adulán. Verso 1, capítulo 22. Antes, los versículos anteriores del capítulo 21, está la historia de lo que sucedió en tierra de Gad con el rey Aquis. 1 Samuel 22:1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Sus hermanos y su familia habían sido testigos de que el profeta Samuel, enviado de Dios a Belén, había ungido a David como próximo rey de Israel. Por eso se sabían también eventualmente perseguidos por Saúl a riesgo de perder su propia vida por ser hermanos del próximo rey. Por tal razón ellos vinieron a esconderse junto con David a la cueva de Adulán. Según los arqueólogos, esta cueva se encuentra a unos 24 kilómetros al suroeste de Jerusalén, o lo que es lo mismo, a unos 22 kilómetros al oeste de Belén, en el valle de Ela, de forma tal que su familia le era muy fácil. ¿Su familia de dónde era? La familia de David. ¿De dónde era? ¿De qué ciudad era? ¿De dónde? De Belén, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Entonces, su familia era de ahí. Ellos dicen, David está huyendo, no está en palacio, no está en Jerusalén, ha tenido que salir corriendo. Llegan las noticias, está en una cueva. Si van a matar a David, probablemente nos vayan a matar a nosotros que somos su familia también, pues vayamos con él y nos escondemos allá.
Así nos permite entender por qué le fue fácil a la familia de él encontrarse con David en aquel lugar, pero además esconderse u ocultarse. Muy pronto otras personas, seguramente despreciados por sus familias y también personas despreciados por la sociedad del entonces, encontrarían refugio junto a aquel paladín que, a pesar de haber matado a Goliat y consecuentemente matado a sus 10,000, es decir, dando una gran victoria al pueblo de Israel, hoy se escondía en un hueco de la tierra en la montaña. Porque parte del celo que le dio a Saúl precisamente fue que las damas, las doncellas, las señoras, las jovencitas, las más grandes y las más pequeñillas cantaban, se inventaron un coro que decía, como decía, David mató a sus 10,000 y Saúl mató a sus 1,000, o al revés, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Es como decir, el rey está bien, es un gendarme, es un coronel, el rey es un soldado de guerra, pero el chiquillo es más grande que el rey. Y esas personas que fueron juntándose alrededor de David en aquella cueva y alrededor de su familia, eran unos 400 hombres con características muy sobresalientes por su mala condición, por su mal carácter y por su pésimo testimonio. Imagínense la congregación que se le juntó a David. Verso 2, 1 Samuel 22. Y se juntaron con él, es decir, con David, todos los, ¿qué dice ahí? Afligidos. Y todo el que estaba, y todos los que se hallaban. Ah, no, qué congregación. O sea, además de estar en una cueva, imagínense que hay compañía. Voy a leerlo otra vez. Y se juntaron con David, usted me va a repetir por favor, si puede y tiene voluntad. Se juntaron con David todos los, y todo el que estaba, y todos los que se hallaban en. No, hombre, qué obstinado, eso es como para tirarse al mar con una piedra de molino. O sea, David huyendo y se le junta este tipo de gente. Y fue hecho, oiga usted, no solo se le juntaron, sino que lo agarraron y le dijeron, usted es nuestro jefe, jefecito. Y dice, tuvo como 400 hombres. ¿Cuáles eran las características? Afligidos, endeudados y amargados. Los afligidos se refieren a personas en apuros. En sentido figurado, los que estaban en estrecho, confinados en una condición o en un estado de incapacidad, cualquiera que esa haya sido. Aquellos que no tenían para dónde agarrar, desposeídos, despreciados. Y vayámonos a meter ese hueco también. Pudo haber sido el pensamiento de ellos. Los endeudados, aquellos que habían recibido préstamos a interés y que las dificultades financieras ya los estaban ahogando. Cuando uno lee en el original, uno se da cuenta no solo que estaban endeudados, sino que habían recibido, normalmente es hoy así y eran aquellos días, habían recibido préstamos a interés y quizás ya se habían convertido en víctima de alguien que los sedujo y los hizo caer en la trampa financiera, a propósito de lo cual lo perdieron todo y solo les restaba, ¿qué les quedaba? Darse por esclavos de su acreedor, porque era la ley de la época. Usted no puede pagar, usted, su esposa y sus hijos, todos son mis esclavos. Así se manejaba el asunto. Entonces estos prefirieron huir antes que perder su libertad personal. Entonces tenemos los que estaban en estrecho, los que estaban en apuros, los que estaban en incapacidad, cualquier naturaleza que sea. Ahora tenemos a los endeudados que huían precisamente para no perder su libertad personal, para no darse por pago a su acreedor. Y tenemos los que se hallaban en amargura de espíritu,
Personas muy probablemente con cólera contra el gobierno, contra el rey Saúl, con cólera contra la sociedad, con cólera, amargazón contra sus familias, descontentos, muy probablemente crueles, que no encontraban alegría y gozo en nada en la vida, y más bien su pan de cada día era la queja y la desazón. Esas son las 400 personas que llenaron aquella cueva, donde David estaba oculto, y donde vimos hace 3 semanas que él se escondía porque había gente, y que David describe: sus dientes son como fuego y con colmillos que quieren destruirme. ¿Recuerdan ustedes? Y luego él dice: pero Dios me cubre bajo sus alas. ¿Se acuerdan ustedes? Y en el Salmo 34 que vimos la semana pasada: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Se acuerdan? Y esto significaba no en todo tiempo, a toda hora, sino en toda circunstancia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces decía: a pesar de cómo estoy, mire la congregación que me vino y todavía quieren que yo sea su jefe, a pesar de cómo estoy rodeado de esta calaña de gente, puro gradería de sol, ¿no es cierto? Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y él dice: en Jehová, en estos no, en Jehová se gloriará mi alma. Y dice: lo oirán los mansos y se alegrarán, porque él no tenía ningún manso ahí. Entonces David fue hecho jefe de ellos, como leímos en el texto. Es decir, que en la cueva de Adulán David llegó a tener una congregación de lo peor. Llegó a tener amigos de lo más despreciado, lo más desechado, de los obros de la sociedad de su entonces. ¿Cómo tiene una promesa de ser rey y en lugar de estar en palacio está metido dentro de una cueva, y en lugar de tener sirvientes, servidores, súbditos a su cargo, tiene este tipo de gente? Tan difícil era el ambiente, porque recuerda ustedes que primero llegó su padre y sus hermanos, pero la cosa empezó a tornarse difícil. No solo por la situación personal que David atravesaba y que él sabía presentar ante Dios, sino por el tipo de personas que se le unieron, que David tuvo que dejar asilados a sus padres en tierra extranjera de los moabitas. O sea, sus papás vinieron a esconderse con él, y David dice: yo no puedo tener aquí a mi papá y a mi mamá entre esta gente. O alguien diría: entre esta gentuza. Aquí se vuelven locos. Lea conmigo, verso 3, 1 Samuel 22. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Tenía una promesa. ¿Le había dado Dios o no le había dado Dios un propósito? ¿Le habían ungido o no le habían ungido por rey? Como aquí dice: quiero ver qué es lo que Dios hará de mí. Quizá porque hay momentos en que las circunstancias nublan nuestro entendimiento y las dificultades omnibulan nuestra mente, y nuestra fe recibe obstáculos, y pudiéramos pensar que lo que Dios prometió no se va a cumplir. Pero yo quiero decirles a ustedes esta mañana, y a los que nos ven por las redes sociales: lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. No en nuestro tiempo, sí en su tiempo. La promesa que Dios ha declarado para cada uno de nosotros se hará realidad, porque salió de la boca de Dios. Con esa alegría, hermanos, como si estuviéramos en la cueva de Adulán. Yo no sé dónde usted tiene el botón del gloria a Dios, pero estoy diciendo que la palabra que Dios le dio, la promesa que salió de la boca de Dios, y el decreto que dijo Dios para su vida y su familia, se cumplirá. En nombre de Jesús. Ahora pongámonos a pensar: ¿quién querría pastorear o liderar una congregación así? Te dicen: Pastor Juan, le tengo una iglesia a 400. ¿Y cómo son?
Son endeudados. Son amargados. Son de los despreciados. No, mándeselas al pastor Francesco, yo ahí no quiero nada. Podría decir uno. Pero quizá no nos demos cuenta. O no queramos aceptarlo. Pero nosotros somos o éramos exactamente igual que esos 400 hombres que se le unieron a David en aquella cueva. Note lo que escribe Pablo, unos 500 años después de lo que está sucediendo allí en Adulán. Note lo que dice Pablo, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos. ¿A quién le está hablando Pablo puesto que le dice hermanos? ¿A quiénes les está hablando? ¿A quién? A la congregación, a la iglesia, a gente que ahora son hermanos de él. Si son hermanos es porque tienen ¿qué? Un mismo ¿qué? Entonces le está hablando a gente ahora que están formando una congregación junto con él. Dice, pues mirad, hermanos, ¿qué mirad? Vuestra vocación, ¿qué? Que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo. ¿Lo qué? Lo necio. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo. ¿Lo qué? Lo débil. Escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. ¿Lo qué? Lo vil, lo que no sirve, lo que no vale, lo que nadie tiene en estima y menos en alta estima, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Le digo algo, ahí estaba yo, ahí estaba usted. Nosotros somos de esos que Dios escogió cuando nadie nos alzaba a ver, cuando para la gente éramos viles, cuando para la gente éramos y seguimos siendo ignorantes. A esos, a usted y a mí, nos escogió Dios. Usted se puede gozar. No sé si usted lo ha determinado, pero le voy a decir. Es más, repítalo conmigo, diga, soy un escogido de Dios. Ahora usted lo va a decir como alguien que lo interioriza y entiende que ya usted no es de aquellos, sino que usted pertenece ahora a una nueva familia, por decirlo de esta manera, a una nueva categoría, hijos de Dios. Diga conmigo, soy de los escogidos de Dios. Dios me escogió a mí. Dios lo escogió a usted. Aunque alguien lo haya desechado, aunque para la sociedad de repente usted sea un desecho, aunque quizá para sus padres, para su familia, para un patrono, para un jefe usted sea vil, aunque quizá para un profesor, para una profesora, un maestro, una maestra, un catedrático, un filósofo, un erudito, lo que sea, usted es un ignorante. Lo cierto del caso que usted es un bendecido porque Dios le ha escogido para honor y gloria de su santo nombre. No importa de dónde veníamos, lo que importa es ahora dónde estamos. Somos escogidos de Dios. Así que afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, sin reconocimiento alguno, viles, débiles, menospreciados, ignorantes, necios, sin títulos ni honores, aunque algunos otros, tal vez príncipes, como David, a todos así nos encontró nuestro Dios, necesitados absolutamente de Él. Y tenemos que dar gloria a Dios, porque así estuvimos un día, pero ahora estamos bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente, y tenemos una nueva relación con Él. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Así nos encontró Él, necesitados, débiles, endeudados, sin honor ninguno, sin títulos, menospreciados, ignorantes. Así nos encontró Él, endeudados, amargados, quejumbrosos. Así nos encontró, pero nos hizo sus hijos.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, volviendo a David, a su alrededor y bajo su liderazgo se juntaron tanto individuos como grupos marginados de la sociedad israelita. Es decir, dentro de esos 400 venían personas solitas, pero venían grupos de gente que la sociedad había marginado y se reunieron bajo el liderazgo de él. David se convirtió entonces en una especie de imán que traía personas en situaciones de vulnerabilidad. Atraía personas en dificultad económica, afligidas de espíritu. Como vimos, atraía personas descontentas, amargadas, quienes como David carecían de acceso al poder y a las tierras, simplemente despreciados, condenados al ostracismo social, sin ningún respeto por la gente, ni siquiera por sus familias. Personas a las que si alguien veía, las veía como un desecho de la sociedad. Personas muy probablemente que hasta les retiraron el saludo en sus pueblos, en las calles o a las alamedas de sus ciudades. Personas indignas. ¿Quién quiere ser jefe o líder de personas así? Si uno dice, ¿qué puedo lograr con gente así? Y ahí me terminan de hundir. Porque es bonito tener equipos de trabajo donde toda la gente tiene altura, tiene alcurnia. Y donde uno con el equipo de trabajo uno dice, aquí salgo adelante. Con este grupo de gente me hago más sabio, más inteligente, puedo alcanzar más propósitos. Pero con gente despreciada, con gente indigna, con gente débil, con gente endeudada, con gente que ni siquiera tiene para pagar el bollo de pan que se come. ¿Quién quiere ser líder? ¿Quién quiere ser rey de ese tipo de gentes? ¿No se habrá equivocado Dios cuando le prometió el reino y David recibe lo peor de la sociedad? O sea, Dios le promete el reino, pero él está recibiendo lo peor de la sociedad. Y si uno se pone a analizar, uno dice, tal vez Dios se equivocó. Tal vez que no iba a ser el rey de Israel. O sea, iba a ser el rey de ese tipo de gentes. O tal vez Samuel no oyó la voz de Dios. Porque ya estaba anciano y tal vez no había escuchado la voz de Dios. O tal vez Samuel se había inventado la profecía. Porque ninguna de las cosas buenas que hubiera imaginado un príncipe con dirección, valga la redundancia, directa al trono, nada de lo que un príncipe esperaría le está pasando a David. El tema es que muchas veces nos acontecen situaciones como las que les pasaron o le pasó a David. Cuando esperamos de Dios recibir lo mejor y contrario a ello recibimos lo inexplicable. Recibimos lo peor que alguien podría esperar, que alguien podría cosechar. Recibimos lo inesperado, diferente a la promesa. Lo más malo que la vida pudiera darnos. Pareciera que Dios no está en el asunto. O que tal vez Dios es bromista o tiene un sentido del humor extraño que nos hace ese tipo de bromas prometiéndonos grandes cosas y recibimos lo inexplicable, lo peor, lo más malo que alguien podría imaginar.
Y la vida nos ha pasado por ese tipo de cosas. Bueno, tal vez a ustedes no, porque ustedes son muy santos, pero a mí, la vida me ha pasado por muchos aros de esa naturaleza, por valles de sombra, de muerte, por situaciones que le hacen a uno llorar y sentir pesadumbre. Y a veces uno dice, pues, ¿será que Dios está conmigo? ¿O se olvidó de mí? Dice el pueblo, procure no tener al santo de espaldas. ¿Han oído la expresión? Y a veces uno siente que en lugar de estar mirando el rostro de Dios o Dios mirando nuestro rostro, pareciera que a veces lo que uno está viendo es la espalda de Dios, porque lo que uno está viendo no es lo mejor, sino cosas que no podemos explicar. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tantas dificultades si soy un hijo de Dios? Soy un príncipe destinado al reino. Pedro dijo, real sacerdocio, nación santa. Juan dijo en Apocalipsis, estamos destinados a ser reyes y sacerdotes. ¿Cómo vivo estas cosas si tengo ese propósito divino? La pregunta es si se olvida Dios de todo lo que nos prometió en su palabra. Porque a veces parece que Dios se olvida de sus promesas. Digo, cuando uno está en el huracán en que muchas veces se convierte la vida, uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Acaso se olvida Dios de lo que nos prometió? ¿O será tal vez que Dios tiene que procesarnos para transformarnos a fin de que cuando recibamos sus promesas y sus bendiciones sepamos honrarle y no defraudarle? Tal vez hay cosas que aún nosotros mismos ni siquiera conocemos de nosotros, que el Espíritu de Dios tiene que trabajarnos, tiene que procesarnos. Yo he oído gente decir, en una situación límite yo no sé cómo voy a actuar. Si alguien estuviera tentando contra la vida de mi esposa o de mis hijas, ¿cómo actuaría yo? No lo sé. No sé si me voy a quedar paralizado. No sé si me le voy a ir encima. No sé si pasará una desgracia con el otro, si seré capaz de matarlo. En situaciones límite, tal vez uno no se conoce. Hace muchos años, ¿recuerdan ustedes un 23 de diciembre, 22 de diciembre, el terremoto de Alajuela? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Estaban muy jóvenes ustedes. No sé en qué año fue, pero yo estaba joven, veintitantos. Y tenía un chinamito ahí mi papá tenía un chinamito justo en calle 0, avenida 0, es decir, en el puro ombligo de San José. Lo que antes se llamaba el Hotel Royal Dodge, ¿lo recuerdan? Diagonal a la Universal. No se acuerdan ellos, ¿verdad? Ni se acuerdan que a la pura par estaba Radio Columbia, no se acuerdan. Bueno, calle 0, avenida 0, así. Pues puro ombligo de San José. Columbia. Estaba en los bajos o en los altos de un lugar que se llamaba Rilaza, que vendían electrodomésticos, ¿lo recuerdan? No, ustedes son demasiado chiquillos. Pero es el puro corazón de San José. 100 metros al norte de la Catedral Metropolitana. Ahí tenía mi papá, en la pura avenida central. Y se viene ese menión. Y yo alcé la mirada
¡Ay, papá! Y los edificios se hacían así. En Alajuela, no, 20 kilómetros de distancia, 15 kilómetros de distancia del centro de San José. Y los postes de alumbrado público. Y estaba la esposa de mi hermano y yo la vi a ella correr, ella iba a salir corriendo, los vehículos pasando. Y yo recuerdo que yo lo que atiné a hacer fue abrazarla y agarrarla duro hasta que todo pasó. La reacción de ella, que ella no conocía, fue correr. La reacción mía, que yo no sabía cómo iba a reaccionar frente a un evento de eso, fue analizar todo. Y pon la frase que puse antes, por favor. Porque en la frase que dije, dice antes, ¿será que las cosas pasan? Porque Dios tiene que transformarnos a fin de que cuando recibamos lo que Él nos va a dar, nosotros sepamos honrarle y no defraudarle. Es decir, ¿será que las cosas difíciles que acontecen, que suceden y acontecen precisamente porque Dios tiene que tratarnos y Dios tiene que transformar nuestro espíritu, nuestro carácter, porque aún usted no sabe cómo va a actuar usted, si tiene mucho o si no tiene nada? Y por eso viene ese proceso de transformación. Recuerden que el título de mi prédica hoy, si el proceso es de Dios, transforma. ¿Nos prueba Dios para ver qué capacidad tenemos para transformar lo malo en bueno? Creo que sí. Para ver qué capacidad tenemos a fin de hacer con aquello que nos exprime al máximo algo que termine dándole honor y gloria a Él. Yo creo que sí. Cuando Dios nos procesa, está esperando que nosotros demos el mejor jugo de aquella exprimida. Pero mucha gente, en lugar de dejarse ser transformado por Dios, lo que hace es más bien dar la espalda, apartarse del Señor, más bien renegar, más bien afligirse. Ahora veamos qué sucedió con ese contingente de malamanzados a quienes tuvo que reinar David antes de gobernar sobre todo Israel. ¿Qué sucedió con esa gente? Porque si uno observa con detenimiento, la materia prima que Dios entregó en manos de David no parecía nada buena ni agradable. La materia prima que Dios le dio a David parecía ser una materia prima malísima. ¿Qué iba a salir de ahí? Endeudados, afligidos, mal amansados, descontentos, amargados. Dice, pastor, ¿me se está refiriendo a mí? Sí, y a mí también, antes de Cristo. ¿Qué podría salir de esa materia prima? Nada buena ni agradable. Tanto que David, donde vio aquel contingente de personas a su alrededor con tales características, decidió sacar a sus padres y a sus familiares en medio de ellos. Dice David, no puede estar aquí mi papá, mi mamá, no puede estar dentro de esta gente. Dios guarde, me los echan, pero capaz que me los matan. He de suponer que como había personas alicaídas o apocadas de espíritu, afligidas, sin esperanza, que habían perdido toda esperanza y toda fuerza, he de suponer que también en esa cueva, entre esos 400, había matones, personas groseras, insujetas y irrespetuosas a la autoridad, como hay aquí. Y como hay en todas las congregaciones locales. Como dije, una materia prima para cualquiera despreciable, sin valor alguno, de la cual más bien habría que huir. Pero que escogieron a David como jefe.
Ahora póngase a pensar, si nosotros vemos a David que viene ahí subiendo la cuesta, ¿cómo se llama la calle? Piedras Negras, ¿es cómo se llama? Punta Lanza. Viene David subiendo la calle, aquí está cuestita, Punta Lanza, y viene con esos 400. ¿Usted qué hace? Hermano, yo cierro ventanas, cierro puertas, pongo 3 picaportes y ni loco. Es que son gente de un carácter, de una categoría que uno no puede tener confianza. Entonces, una materia prima, como dije, para cualquiera despreciable, pero que escogieron a David como su jefe. Yo pregunto, si fuera su caso, que le tocara eso, como dice el profeta Verdaguer, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Quizás salir corriendo, unirse a la queja y al dolor de aquellos. Es muy fácil unirse a la queja y al dolor. Creo que la próxima semana o en 2 semanas estaría hablando de esto, sobre la murmuración, el pecado que más pronto lleva a la destrucción. Pero un abrebocas, me acuerdo de Absalón a la salida del palacio. Absalón, el hijo de David. La gente salía con una sentencia, con un decreto de David, y Absalón así peinándose el pelo, porque tenía mucho pelo larguísimo, muy bonito, muy elegante. Decía, yo le hubiera resuelto su caso mejor que mi papá. Es que mi papá no sabe atenderles. Mi papá no tiene el corazón que yo tengo. Mi papá es muy duro. Es que el pastor es muy exigente. Es que el pastor predica muy duro. Es que el pastor le gustan las cosas así, pero yo lo trataría diferente, amadito. Así estaba Absalón. Así hay mucha gente en nuestras congregaciones. Que el pastor no sabe, que el pastor no visita, que el pastor no llama, que el pastor no tiene corazón. Es como la cumbia, no tiene cuerpo ni tiene corazón. ¿Qué haría usted? ¿Salir corriendo, unirse a la queja, al dolor de aquellos? ¿Llorar con los que lloran? ¿Abrir botella de guaro y consumir botella tras botella hasta que la vida se acabara? Porque mucha gente termina así. ¿Qué haría? ¿Amargarse como aquel séquito? ¿Obstinarse por la carga financiera imposible de pagar? ¿Quedarse para siempre hundido en lo oscuro de aquel hueco cavernoso, echado a morir por lo que la vida no dio y también por lo que la vida quitó? ¿Qué haría? Porque los elementos, los ingredientes estaban perfectos para escorchar botellas y emborracharse y cantar de mujeres y traiciones, de lo duro que nos trató la vida, de lo difícil que la vamos viendo, y hundidos en el hueco de aquella montaña, en aquella cueva, obstinarnos para siempre. Los ingredientes estaban dados para eso. O más bien combatir y batallar contra las circunstancias adversas a fin de conseguir el propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. ¿Qué haríamos? ¿Quedarnos en lo oscuro del hueco cavernoso? ¿O más bien levantarnos contra las circunstancias difíciles y decir, yo voy a conseguir el propósito? Yo creo en la palabra que Dios me dio, yo creo en las promesas que están en la Biblia, yo creo en lo que Dios dijo para mí. Si Dios dijo que tiene bien para mí, yo creo que Dios tiene bien para mí. Si Dios dijo que me da un futuro y una esperanza, yo creo que Dios me da un futuro y una esperanza. Si Dios dijo que me va a prosperar, yo creo que Él me va a prosperar. Si Dios dice que Él me va a sostener, yo creo que Él me va a sostener. Si la Biblia dice
dice que Cristo fue herido por mis rebeliones y molido por mis pecados, yo creo que mis pecados son perdonados. Si la Biblia dice que por su llaga somos curados, yo creo que la sanidad y la salud de Dios viene. ¿A dónde ponemos el corazón? ¿En el hueco oscuro de la caverna o en las promesas de la palabra de Dios? Porque ahí está la diferencia. Bendito sea el Señor. Permítanme preguntarles: ¿es posible alcanzar las promesas de Dios sin tener que luchar por ellas? ¿Es posible conquistar las promesas de Dios sin tener que fajarse por ellas? ¿Es posible alcanzar las promesas y la riqueza de Dios si usted trae $20 a este altar? ¿Es posible encontrar la bendición de Dios si usted trae a este altar anillos, cadenas, relojes? Venga, hay una ventana de bendición abierta. Traiga su anillo, traiga su reloj, traiga su cadena, traiga sus joyas, traiga las llaves de su carro. Traiga, que Dios lo va a bendecir. Falsos, sinvergüenzas, adúlteros de la palabra de Dios. No es posible conseguir ni la gracia, ni el favor, ni la bendición, ni las riquezas de Dios con nada que uno haga acá. La promesa de Dios se cumple y uno tiene que ser procesado de parte de Dios para ver el cumplimiento de la promesa de Dios, sin que tenga que dar ni pagar nada para alcanzarlo, porque Cristo ya lo pagó en la cruz. Lo que sí tenemos que hacer es ser procesados. ¿Recuerdan ustedes cuando fuimos con el profeta a casa del alfarero? ¿Se acuerdan? Y el profeta miró al alfarero haciendo la vasija, y la vasija hizo así, se rompió en 1000 pedazos. ¿Se acuerdan? A veces es necesario que nuestra vida sea procesada de tal manera que se rompan tantos pedazos para luego ser una masa frágil, suave en las manos del divino alfarero, y que Él nos haga un vaso de honra donde su gloria, su favor y la unción de su Espíritu sea derramada en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está en el proceso, gócese, porque usted va a salir de ahí bien, va a salir transformado. Entonces, ¿es posible ser rey sin ser preparado para tal misión? ¿Es posible ser rey sin ser preparado? No. Así que David convirtió la prueba en recompensa. Lo leemos en el Salmo 57, que lo escribió en esa cueva, y en el Salmo 34, que también lo escribió ahí, y semanas anteriores lo analizamos. Y David, como convirtió la prueba en recompensa, también transformó a aquellos hombres insignificantes en valientes, afligidos, endeudados, amargados. Esa era su condición, esa era la calidad de su materia prima, pero David los procesó y los convirtió en valientes. Valientes que dejaron escritos sus nombres con letras de oro en la historia de su pueblo, como en las páginas de la Biblia. Aunque la materia prima era despreciable, David la convirtió en diamantes. Aunque podríamos ser materia prima, indigna, débil, despreciable, vil, que nadie vuelve a ver, el Espíritu de Dios nos convierte en materia, en diamantes que honran y reflejan el brillo de la gloria de Dios. Y con el tiempo y bajo su liderazgo, ese grupo de afligidos, desalmados, amargados, endeudados, se fue transformando en una fuerza militar de élite, altamente leal, pero también letal, conocidos como los Giborim.
es decir, los valientes, por extensión los valientes de David. ¿Quiénes fueron? Desalmados, viles, endeudados, afligidos, que no valían nada, amargados, descontentos. ¿Quiénes fueron? Un ejército de hombres comprometidos y dispuestos a dar la vida por su líder y también por su pueblo. La base de lo que posteriormente se convertiría en el gran ejército del rey David y que le daría tantas victorias al pueblo de Israel. Es impresionante ver la capacidad que tiene Dios de transformar los corazones, porque el proceso nos transforma a la imagen de Cristo y para ser instrumentos para gloria y honra de su nombre. Y de entre todos ellos destacaron 37. Y dentro de esos 37, 3 los más valientes, cuya historia se cuenta en el capítulo 23 de segundo de Samuel. ¿Me sigue a segundo de Samuel, por favor? Vayamos juntos. Dice, estos son los nombres de los ¿qué? De los valientes que tuvo David. Antes de ser valientes, ¿cómo eran? Afligidos, endeudados, amargados. Después del proceso, ¿en qué se convierten? En valientes. Estos son los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Verso 10, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió un pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Eran endeudados, amargados, descontentos, afligidos. Ahora aquí son grandes valientes. Verso 11. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos 12. Él entonces, quien Sama, se paró en medio de aquel terreno de lentejas y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Solito, pura espada. 13, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. En negrita, en mayúscula, subrayado, encerrado en un circulito en su Biblia. Aquí está la muestra que estamos hablando de los mismos tipos que estaban antes en la cueva de Adulán, como afligidos, como endeudados, como descontentos y como amargados. Estos 3 valientes vuelven a David a la cueva de Adulán, dice, y el campamento de los filisteos estaba en el valle Refaín. 14, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. 15, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Pero si Belén está conquistada por los filisteos, ¿quién se va a ir a meter ahí a traerle un pichel de agua a David? 16, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y se la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, como una ofrenda a Dios. Valientes 3 se fueron a meter en medio del ejército enemigo, pero antes, ¿cómo eran? Como usted y como yo, afligidos, endeudados, amargados, descontentos, como antes éramos sin Cristo.
18, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Con una sola lanza, Abisai, que antes era afligido, endeudado, descontento, amargado, se voló a 300 enemigos. 20, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Casbeel, mató a 2 leones de Moab. Era sapricista, dice, se echó a 2 leones y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando, sin miedo. 21, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Si era un hombre de gran estatura, ¿qué era? ¿Un qué? ¿De quién aprendió a matar gigantes? ¿De quién aprendió? También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Goliat a David? Tú vienes contra mí con palos y no sé qué. Le dice, no, espérese, calmado, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el jefe y comandante y coronel de las fuerzas de los ejércitos de Israel, a quien usted ha ofendido. Dice, vino un egipcio con una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza, como David a Goliat, que le cortó la cabeza con la propia espada. ¿De quién aprendió? De David. 23, 22, segundo Samuel. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. 23, 23. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Después de ser un amargado, un afligido, un desposeído, un despreciado por la sociedad, luego cuando David fue rey, era el jefe del servicio secreto de David, de los guardaespaldas de David, de su guardia personal. Y el más triste por la historia, que no tengo tiempo de contarles, el que encontramos en el verso 39. Pero lo traje para ver los 37 valientes. No quiere decir que los otros no fueran valientes. Lo que quiere decir es que estos destacaron entre los 400. Pon el que sigue, verso 39. Urías Eteo, 37 por todos. De Urías tendría que hablar de fidelidad, tendría que hablar de lealtad, tendría que hablar de compromiso, tendría que hablar de entrega, tendría que hablar de tantas cosas de honra, de respeto, que fue víctima, por desgracia, de los bajos instintos y de la concupiscencia del rey David, que acabó por interpósita mano con la vida de él. Lo mató, lo asesinó, pero no es mi tema hoy. Ahí estaba Urías. Como se observa, de esos 37, José, Basebet, Eleazar y Sama fueron los 3 principales, y Abisai y Benaía, otros 2 destacados entre los demás. Pero ¿quiénes eran antes? Materia prima perfectamente desechable o desechada. Lo que sucedió en la cueva de Adulán fue parte de un proceso que terminó en la transformación del temperamento, el carácter y la forma de ser de David y de aquellos 400 hombres que Dios puso en su camino. Fue glorioso lo que Dios hizo ahí, a través de un hombre que creyó a una palabra de Dios. Lo que sucede en el camino de su vida, en la suya o en la mía, lo que sucede en el camino de nuestra vida, en nuestra propia cueva, cualquiera que sea el nombre de la cueva en la que nosotros
estemos debe redundar en la transformación personal suya, mía, de nuestra casa, de nuestra familia y de todo lo que hacemos. Si el proceso, si lo que usted vive es de Dios, de ahí salimos transformados, en valientes, en conquistadores de la promesa de Dios. Porque al final de su proceso, si es de Dios, saldremos como aquellos valientes que deciden conquistar el reino de los cielos, transformados en un valiente del Señor, en una valiente del Señor. ¿Me permiten concluir? David vivió entre el año 1040 al año 970 antes de Cristo. 1040 a 970. La edad de David muere cuando tiene aproximadamente 70 años y reinó 40 años, 33 de los cuales fueron sobre todo el Reino Unido, la casa de Israel en el norte y la casa de Judá en el sur. Pero Nehemías, que es el escritor del primer versículo que leímos hoy, del cual no me he olvidado, Nehemías, que fue el gran reconstructor de las murallas de Jerusalén y también de parte de la ciudad, Nehemías vivió unos 500 años después de David, entre el 480 y el 410. ¿Qué es lo que sorprende del relato de Nehemías? Es un detalle que quizá cuando lo leemos no lo miramos, pero está ahí. Pon el texto de inicio, por favor. Nehemías 3:14. Dice: después de él, del anterior a este Nehemías, que estaba restaurando una parte de la muralla, dice: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. 500 años después, ya se está hablando. La casa de los valientes, por cierto, era una especie de museo que el pueblo de Israel permitió hacerse para recordar a esos héroes que transformaron su país y su nación, para que no quedaran en el olvido. Y cuando Nehemías viene a reconstruir las murallas que 70 años antes había destruido Nabucodonosor y su ejército de babilonios, el relato sorprende porque dice que lo están reconstruyendo hasta ese museo, la casa de los valientes. ¿Sabe qué me sorprende? En el imaginario, en el colectivo del pueblo, 500 años después, la casa de los valientes ya no está recordando afligidos, ya no está recordando endeudados, ya no está recordando amargados, ya no está recordando a descontentos, ya no está recordando a despreciados, menospreciados o vil de la sociedad. Está recordando a valientes como a usted, que lo recordará su hijo, su nieto, su pueblo, su barrio, su comunidad, su país, la empresa en la que usted trabaja, su propia familia. Ya no dirá un endeudado, un amargado, una amargada, dirá un valiente de Jehová. Porque Dios nos habrá procesado de tal manera que su promesa, su proceso, si lo aceptamos, nos habrá transformado, para que algún día, si Cristo no ha venido, en una lápida diga: ahí yace el cuerpo o la memoria de uno, de una, que fue un valiente del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno.
5 siglos después, Nehemías estaba reconstruyendo la casa de los valientes. De aquellos hombres que una vez fueron despreciados por la sociedad, pero que llegaron a ser transformados, dieron un salto de calidad, un salto cualitativo que les permitió cambiar su propia historia y la historia de su nación por su valentía. Yo quiero asegurarle que si usted no desiste, escúcheme bien por favor, si usted no desiste, si usted no vuelve atrás, si usted sigue consagrándose al Señor, si usted cambia la actitud de descontento, de amargazón por una actitud de agradecido en medio de su promesa, de su proceso, quiero decirle que si usted sigue luchando sin caer, sin abandonar el propósito de Dios, usted saldrá de ese proceso convertido en un gran valiente, en una gran valiente, que verá cumplidas las promesas de Dios en su vida y cuyo nombre se contará y se recordará por muchos, empezando por su familia. Cuando el proceso es de Dios, definitivamente va a dar por resultado nuestra transformación. Hace 50 años el Señor me encontró. No soy igual, no soy el mismo. Todavía no soy valiente, pero voy camino a aquello. Y si algún día Dios me llama antes que ustedes y Cristo no ha venido, ojalá ustedes puedan recordar, el pastor fue un valiente, quiso enseñarnos a amar al Señor, consagrarnos a Dios, nos inspiró a ser como Cristo. Les amo en Cristo, amados, y pido a Dios que esta palabra inspire sus corazones a volverse a Él y a no dejarse vencer en medio del proceso. Les amo, bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.